En el marco del tercer Congreso Virtual de Artes Digitales, Sintopía 2026, se presenta la ponencia titulada Exploración Estética Digital, caso de efigie en Monumento 4, Ixcabal, Quintana Roo. Como autores, el Dr. José Armando Pérez Crespo, Diego Arturo Hernández Álvarez y su servidora Mónica Marlene Vera Salazar. La civilización maya desarrolló una de las tradiciones artísticas más complejas de Mesoamérica, en la que la escultura monumental no solo cumplía una función decorativa, sino que estaba profundamente vinculada con la religión, el poder político y la organización social. Estas representaciones formaban parte de un lenguaje visual simbólico que permitía comunicar ideas sobre el orden del mundo, la autoridad y lo sagrado. Dentro de este contexto, la sociedad maya se caracterizó por una estructura jerárquica y una estrecha relación entre lo político y lo ritual, en donde los gobernantes y las deidades eran representados a través de elementos arquitectónicos y escultóricos integrados en los espacios ceremoniales. Uno de los sitios que permite entender estas dinámicas es la zona arqueológica Ixcabal, descubierta en el año de 1955 por el arqueólogo Enrique Nalda, ubicada al sur del estado de Quintana Roo. Los vestigios encontrados en Ixcabal sugieren que fue un importante centro económico desde el periodo preclásico tardío, que fue alrededor de 400 a.C., hasta el posclásico tardío, 1500 después de Cristo. Este asentamiento destaca por su gran extensión, su arquitectura monumental y su antigüedad, considerándose uno de los centros más tempranos e influyentes de la región, con posibles vínculos hacia desarrollos posteriores en otras ciudades maya. En este sitio se encuentra el denominado Monumento 4, el cual presenta un mascarón integrado a su estructura arquitectónica. Este elemento escultórico constituye el objeto de estudio de la presente investigación, ya que permite analizar la relación entre forma, simbolismo y composición dentro del arte maya, particularmente desde una perspectiva estética apoyada en herramientas digitales. Objetivo. Para comenzar a hablar sobre esta investigación, podemos tratar el objetivo principal, siendo este el desarrollo del análisis estético del mascarón del Monumento 4 de la zona de Ixcabal. Todo esto con la finalidad de generar juicios acerca de la pieza en base a los elementos formales, estructuras geométricas, entre otros aspectos presentes en la efigie. Asimismo, podemos abordar objetivos específicos como la descripción de elementos formales que integran el mascarón, a consideración de la organización visual y compositiva. Establecer una comparación con otra representación escultórica de la cultura maya, con el propósito de reconocer similitudes y diferencias en su configuración estética. Aplicar herramientas digitales para el análisis de retículas y proporciones, con el fin de explorar la organización geométrica del objeto de estudio. Metodología. La investigación se ha desarrollado desde un enfoque cualitativo, mediante el uso de dos métodos principales. El método descriptivo, el cual nos permite generar análisis de las características visuales del objeto, y el método comparativo, gracias al cual se han establecido relaciones con piezas similares dentro de su ámbito. Asimismo, se ha hecho uso de herramientas digitales, las cuales mediante el uso de la superposición de retículas y análisis de proporciones, han facilitado la identificación de ejes de simetría, módulos y posibles relaciones geométricas dentro de la composición. Con lo anterior mencionado, podemos entrar de lleno a hablar sobre nuestro objeto de estudio. El mascarón de Ixcabal. El monumento 4 es, como su nombre lo indica, uno más dentro del conjunto de monumentos presentes en Ixcabal, la zona arqueológica más antigua del centro neurálgico maya de Chichén Itzá. Este monumento se eleva a 42 metros de altura, siendo así la estructura más alta de la zona y se encuentra en el límite noroeste de la plaza principal de Ixcabal. Desde la plazuela superior del basamento se erige un imponente templo sobre una pirámide escalonada, siendo esta flanqueada por un grupo de mascarones en los cuales se encuentra nuestra pieza. La presencia de esta efigie plantea una serie de misterios alrededor de ella, siendo un par de estos los cuales buscamos responder mediante esta investigación, comenzando por el apartado iconográfico de la pieza. Durante la investigación de piezas de una naturaleza similar, dentro de la ubicación espaciotemporal de nuestro mascarón, salta a la vista la máscara de Calakmul, una pieza que según investigaciones podría datar de los años 660 a 750 después de Cristo. Distintos hallazgos relacionados a esta dan a pensar su uso en rituales de índole funeraria dentro de la cultura maya.
Es propicio mencionar que esta máscara posee similitudes físicas muy parecidas a algunas presentes en el mascarón de Ishkabal, los cuales pueden ser la forma alargada de la máscara. Se cree que esta representación generaba una relación entre el difunto y los dioses, dándole así una especie de cercanía. Detalles similares presentes en la zona de la nariz y la boca. Según lo investigado, estos representan el aliento de un gobernante y su exhalación al trascender hacia su muerte. La boca abierta representa una metáfora acerca del paso del alma del difunto, desde el plano material al plano espiritual. Asimismo, en la parte superior de ambas piezas, vemos una estructura la cual podría ser una especie de tocado. Estos a menudo eran decorados con piedras preciosas, los cuales daban el significado de un vínculo entre humanos y dioses. Otros aspectos a tomar en cuenta que si bien no están confirmados dentro de nuestras piezas, pero que pueden ser útiles a la hora de generar una interpretación, son cosas como el material, pues la máscara de Calakmul está realizada en jade, una piedra a la cual se tiene constancia de su uso en máscaras de uso funerario dentro de la cultura maya. Gracias a esto, si bien no tenemos una certeza acerca del material del mascarón, podemos suponer que el mismo estaba hecho de jade. También podemos hablar sobre la ubicación de la misma. Como se mencionó con anterioridad, el mascarón estaba presente en la estructura más alta de Ixcabal, lo cual puede darnos a pensar en un intento por acercarse a los dioses, retomando la idea de la estructura alargada de las máscaras. Es gracias a estos datos que generamos una hipótesis acerca del mascarón, bajo la idea de que ésta era utilizada en rituales funerarios, siendo además que, gracias a los tiempos investigados sobre la creación de ambas piezas, podemos dar asimismo una hipótesis sobre que el mascarón de Ixcabal fue una pieza precursora en el ámbito de las piezas ceremoniales para los rituales funerarios en la cultura maya. Sobre la estética compositiva geométrica digital, en esta etapa del análisis se abordó la composición del mascarón desde una perspectiva geométrica digital, tomando como base la teoría de la simetría estática y dinámica propuesta por Jay Hambidge. En primer lugar, se definió un rectángulo contenedor con proporción 5:4 obtenido a partir de los límites de la imagen del mascarón. Esta proporción permitió establecer una base estructural para el análisis. Posteriormente se trazaron los ejes principales de simetría. El eje vertical divide el rostro en dos mitades casi equivalentes, mientras que el eje horizontal segmenta la composición en dos niveles principales. A partir de esto se construyó una armadura geométrica mediante diagonales principales y secundarias, generando una red de subdivisiones. Las intersecciones de estas líneas funcionan como puntos de control compositivo, coincidiendo con elementos relevantes como los ojos, el centro del rostro y las extremidades de la boca. Además, se identificaron subdivisiones internas del rectángulo. En sentido vertical se observaron divisiones en cuartos que delimitan las zonas laterales ornamentales y en sentido horizontal divisiones en tercios que organizan niveles clave del rostro. Finalmente se detectaron relaciones proporcionales más específicas derivadas de construcciones geométricas, particularmente valores cercanos a raíz de 2/2 y raíz de 2-1. Estas corresponden a la ubicación de elementos clave, la línea superior de los ojos y la base de la nariz, donde empieza la región inferior del rostro. En conjunto, estos resultados sugieren que la composición del mascarón no es arbitraria, sino que responde a una organización estructural coherente que puede ser interpretada mediante herramientas geométricas contemporáneas. Como conclusión, el análisis del mascarón del monumento 4 de Ixcabal permitió identificar que su composición presenta una coherencia tanto formal como estructural, evidenciada a través de la relación entre sus elementos visuales y su integración con la arquitectura. A partir del estudio descriptivo y comparativo se reconocieron características comunes con otras representaciones mayas, como la frontalidad, el uso predominante de formas curvilíneas y la carga simbólica de los rasgos faciales, lo que sugiere la existencia de patrones compositivos compartidos dentro de esta tradición cultural. El análisis geométrico digital, basado en el criterio del rectángulo estático, permitió identificar ejes de simetría, subdivisiones y relaciones proporcionales que coinciden con elementos clave del mascarón, evidenciando una posible organización estructurada en su diseño.
En este sentido, la aplicación de herramientas contemporáneas de análisis contribuye a ampliar la comprensión del patrimonio prehispánico, permitiendo reinterpretar estas piezas más allá de su dimensión histórica, como sistemas visuales complejos con una lógica compositiva propia. Finalmente, el estudio refuerza la importancia de Xcabal como un sitio clave para el entendimiento del desarrollo cultural y artístico de la civilización maya.